Bueno, por supuesto, a toda hora, ¿eh? ¿Dónde estamos? Sexto Sentido, martes medianoche, puntualmente. Usted ya sabe, Sexto Sentido, porque más de 5 sentidos necesitamos para entender todo en general, ¿eh? Se lo vengo diciendo hace bastante esto. Bueno, hoy un placer enorme, como siempre cuando viene acá el programa. Es un hombre que sabe mucho de economía y que tiene un gran sentido común por otro lado, es cosa no poco abundante. Aldo Abraham, gracias por estar acá en serio en Sexto Sentido. Para mí es un gusto, como siempre. Bueno, a ver, sentido común. A veces, ¿cuánto cotizarán en el mercado el sentido común? Acá en la Argentina debería cotizar infinito, por lo escaso, más cuando uno ve las cosas que se proponen o desde la política o desde los mismos economistas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, quejas de, ahora estamos viviendo esta crisis, sube la tasa de interés, ¿no? Entonces dicen, no hay que dejar subir la tasa de interés porque evidentemente eso va a pegar en el crédito y se enfría la economía. Lo que no están viendo es por qué hay que dejar subir la tasa de interés, por qué la tasa de interés es altísima en todo caso. La tasa de interés es altísima porque hubo una tremenda fuga de capitales, ya sea porque hubo muchos inversores extranjeros que sacaron sus fondos para no tener que verse sometido al pago de impuestos como nos exprimen a los argentinos, porque decidieron ponerle impuesto a las rentas financieras de los extranjeros, y además porque hubo una cierta sensación de temor ante la corrida y mucha otra gente se sumó a poner bajo protección en algún lado abajo del colchón, pero moneda extranjera en el exterior, en una caja de seguridad, sus ahorros, porque la verdad es que esto no es la primera vez que nos sucede lamentablemente este tipo de corridas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy perdiendo capacidad de dar crédito, o sea, mi mercado de crédito se está achicando, tiene que subir la tasa de interés. Claro. Ahora, proponerle al Banco Central que la baje es decirle, mira, en un momento en el cual estaba bajando la demanda de pesos, por eso es que todos los argentinos salimos corriendo con nuestros pesos y compramos los dólares de las reservas, vos emitís más pesos para bajar la tasa de interés, cosa de que los pesos que me dan a mí, que yo ya no quiero lo que tengo, vayan de vuelta contra las reservas del Banco Central. Claro. ¿Qué parte de la película se perdieron? Claro. Así, claramente vamos a quebrar al Banco Central. Claro. ¿Cuál es entonces? Como ya pasó, ¿no? Casi. Como ya pasó un montón de veces, lamentablemente, en nuestra historia, y espero que no se vuelva a repetir, entre paréntesis. Entonces, ¿cómo va? Entonces, preguntémonos al revés, o sea, la tasa de interés es alta porque es fuga de capitales, o sea que nuestro cuerpo económico está perdiendo sangre, ¿no? ¿Cómo hacemos para que vuelva a recuperar esa sangre, volverle a hacer una transfusión, ¿no es cierto? Bueno, lo que hay que hacer es recuperar la confianza, recuperar la confianza primariamente ¿en qué? En el Banco Central y su capacidad de darnos estabilidad monetaria en el tiempo. Una vez que logremos eso, en todo caso, los fondos de los que se fueron, aunque sea parcialmente, van a volver. Y eso va a hacer que la tasa de interés baje, sin que nosotros estemos alimentando una corrida con emisión de pesos. Sí. Pero a veces uno dice, ¿pero qué le están proponiendo? ¿Que se suicide? La mejor forma de ir a una recesión, en realidad, es habilitar una crisis. Claro. No, estoy pensando, te escucho atentamente, y vos hiciste referencia al inicio de un factor coadyuvante que fue la entrada en vigencia de el impuesto a la renta financiera, que dicho sea de paso no es solamente para los extranjeros, ¿no? Convengamos que los tenedores de bonos nacionales, también los argentinos que tienen bonos, también empiezan a pagar impuestos. El colmo de la absurdidad, si se me permite un neologismo, porque obviamente para los extranjeros es decir, muchachos, queremos que inviertan acá, pero los castigamos, y para los argentinos que compran bonos, que es apostar a tu propio país, también los castigamos. Pero bueno, estas cuestiones de la falta de sentido común que yo te decía al inicio, que tienen que ver con situaciones a veces de intercambio político, con sectores que piensan que, obvio, es políticamente lindo, es para la gente en general, decir que le pones un impuesto a la renta financiera, estás dentro, sos un buen muchacho, un buen chico si haces eso. Es un absurdo, pero bueno. Digamos, uno podría discutir el tema de la justicia, podría estar hasta de acuerdo con el impuesto. El problema es que uno tiene que hacer las cosas en el momento más oportuno. Fíjate
Otra de las cosas que se escuchan mucho hoy es al gobierno diciendo que no va a buscar más fondos en el exterior. Al mismo tiempo que no va a buscar más fondos del exterior, ¿sí? O sea que se va a financiar todo aquí adentro, a los capitales de aquí adentro los echamos. Entonces vos decís, otra falta de sentido común, ¿no? Nuevamente falta de sentido común. No, alentalos a que vengan, porque los vas a necesitar. Imagínate que ya el mercado de crédito para el sector privado argentino, para nosotros, los consumidores, para los inversores, era chiquito. Sí. Imagínate ahora sumarle un monstruo grandote que va a tomar crédito acá y encima que buena parte del crédito lo hemos echado poniéndole impuestos. O sea, yo creo que de la misma forma que uno hizo cosas que por ahí yo pienso debieron haberse hecho un poco más rápido, en forma gradual, sí. Este tipo de medidas que pueden sonar justas deberían también hacerse en un momento oportuno, que no es cuando vos estás dependiendo del crédito para poder sobrevivir. Sí, por el otro lado, Aldo, convengamos que ha habido, sí, esto se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero es cierto, ha habido un contexto internacional que ha cambiado con la suba de tasas norteamericanas, con lo cual todo el crédito se ha encarecido, ¿no? El crédito externo. Tampoco exageremos, ¿no? Porque, ojo, que en la última semana, por ejemplo, nuestra moneda se depreció el doble que la que le sigue en la región. Si tomamos el año, nuestra moneda se depreció el triple que la que le sigue en la región. ¿Y por qué pensás? ¿Por qué es eso? Porque lamentablemente, más allá de que valoro, debo reconocer el discurso del otro día del ministro Dujovne y el ministro Luis Caputo, aclarando que iban a sobrecumplir las metas y cómo se iba a financiar, porque yo creo que a la gente en un momento de incertidumbre la tenés que informar, claro, le tenés que explicar las cosas. Totalmente. Y eso me parece muy bien. La realidad es que todos, los economistas, casi todos, pensábamos que se iban a sobrecumplir las metas. O sea, nadie tenía dudas al respecto de eso. Es cierto que están planteándose ahora un sobrecumplimiento mayor al que esperábamos, y eso de vuelta es bueno para generar un poco más de confianza, ¿no? Sí. Que es lo que nos está faltando. Pero yo creo que acá lo que ha andado muy mal, lamentablemente, y es lo que ha perdido toda credibilidad, es el Banco Central. El Banco Central. Por eso hemos visto esta corrida. Un Banco Central creíble hubiera tenido mucha más capacidad de controlar esta salida de capitales, que era inevitable la salida de estos capitales extranjeros por el tema del impuesto, era controlable, pero si vos eras creíble. Ahora, imagínate un Banco Central que, está bien, vos podrías decir, 2016 no cumplió con las metas de inflación, era un año de salida de toda la herencia, era un caos, la verdad. Sí. Pasemos la página, está todo bien. 2017 no cumplís las metas de inflación, pero por 8 puntos porcentuales, ¿sí? Cuando en la inflación del segundo semestre del 2016 fue de 18,5% anualizada, al otro año no cumpliste la del 17%. Finales del año pasado recalibraste las metas al 15% en vez del 12% de techo, porque evidentemente ya se te complicaba muchísimo cumplirlas, y resulta que dejás que una corrida que va entre mediados de diciembre del 2017 y finales de enero del 2016, en la cual además el Banco Central decide, en un momento en que se está cayendo la demanda de pesos y por lo tanto el peso pierde valor por eso, ¿no?, emitir más pesos para bajar la tasa de interés, o sea que pierda mucho más valor el peso y pierde 18%, alrededor de 18% de valor el peso. O sea, ya a partir de ahí, a partir de enero nomás, ya a finales de enero, ya estaba muerta la meta recalibrada del 15%, que el año pasado justamente no frenó la corrida cambiaria que hubo entre mayo y agosto, salió a frenarla a semanas de las PASO, más parecía por un motivo electoral, los votantes asustados no nos van a elegir a nosotros, que para defender el valor del peso, diciendo, miren muchachos, la verdad es que esto no se va, como están diciendo ahora, no se va a transferir a precios, y uno explicándoles, no, eso es macana. Hay una pregunta, ¿no?, que mucha gente se hace desde el sentido común y tiene lógica. Uno a veces dice, bueno, aquellos
componentes, bienes que se transan en la economía, que tienen mucho componente importado, es lógico que tengan fluctuaciones cuando el dólar sube. Cuando baja deberían bajar, por eso en general nunca ocurre. Pero bueno, cuando el dólar sube, digamos, hay una explicación. Pero, ¿qué explicación le podés encontrar a los bienes de la canasta básica, a los alimentos básicos? ¿Por qué tienen que seguir, desde ese punto de vista, la fluctuación del dólar, cuando estamos hablando de productos que se comen de acá, de la tierra argentina? A ver, casi todos los bienes se pueden exportar, más allá de que no se exporten, o se pueden importar, ¿no? O se importan. Obviamente, si yo puedo exportar algo y sube el dólar, ¿por qué te lo voy a vender a vos más barato si lo podés vender afuera más caro? Está bien, pero en todo caso vos, reducís el stock. No. Reducía, digamos, yo no lo es que tengo es... Vos tenés 10... Y antes ponías el mercado interno 8 y exportabas 2. Ahora con un tipo de dólar más competitivo exportás 5 y metés 5 en el mercado interno. Acá hay menos, tiene que subir el precio. Está bien, pero entonces ahí hay una lógica, digamos, es lógica esa lógica, pero de alguna manera entraña una cuestión perversa. Los exportadores dicen, si no tenemos competitividad, si no nos sigue un tipo de cambio que nos ayude. Pero por el otro lado, vos tenés un stock, digamos, vos producís bienes y servicios escasos para que cuando eso se dé, la población no sea la rehén de esa situación, ¿me entendés? Ya sé, habría que ampliar la capacidad digamos, de hacer alimentos, etcétera, etcétera. Tampoco le podés pedir a un empresario que haga ampliaciones en una fábrica cuando no sabe si realmente va a tener una situación estructural de exportación permanente. En realidad, acá el problema es mucho más grave. Esto que acabamos de explicar, de que todo lo que son bienes van a subir con el dólar, tiene sentido analizarlo en tanto y en cuanto por ahí hubiera una suba en el mundo del dólar, y eso obviamente va a generar cambios de precios relativos. Van a subir más los precios de los bienes porque van a seguir el valor del dólar, ineludiblemente, porque cotizan en dólares. Está bien, los que tienen insumos importados. No, porque si vos producís un granito de trigo que no tiene nada de importado, ¿sí? Y yo tengo que vendértelo a vos, ponele que tenemos hoy $1 $1 para hacerlo barato, la convertibilidad, para hacerlo fácil. A ese granito te lo tengo que vender a $1 $1 justo, y mañana resulta que por lo que hace el Banco Central o porque en el mundo sube el dólar, ese granito de trigo pasa a valer afuera o $1.50 o acá $1.50 cada dólar, yo te voy a cobrar $1.50. No hay otra, porque si no, yo voy a estar perdiendo plata, te voy a estar subsidiando. A mí me va a convenir venderlo afuera. Ahora, lamentablemente ese no es el problema hoy. El problema es mucho más grave hoy. Hay una mitología que dice que cuando sube el dólar, todos los precios suben porque subió el dólar. Y es más, que el dólar está atrasado y que hoy lo que está haciendo es el catch-up de la inflación pasada. Eso es macana. ¿Por qué? Porque cuando una moneda, cualquiera del mundo, el dólar, el euro, podés ponerle el nombre que quieras, varía en su valor, en el primer lugar donde vos lo ves inmediatamente reflejada esa variación del valor es en el mercado cambiario. Claro. ¿Sí? O sea que el tipo de cambio nuestro en realidad puede subir porque sube el dólar en el mundo, que algo de eso pasó, pero muy poquitito en realidad, ¿sí? O se deprecian. Subió el dólar, la moneda. Claro, o porque nuestra moneda pierde valor. Lo que nosotros hemos estado viendo en realidad es una pérdida de valor de nuestra moneda fenomenal. Eso es lo que estuvimos viendo. Obviamente primero lo vamos a ver reflejado en el tipo de cambio, pero después ese mismo peso que se achicó en su valor, en su poder adquisitivo, lo vas a querer ir a usar para comprarlas en las góndolas, ¿no? Algo. Y el señor que te lo va a vender va a decir, bueno, ese peso ahora vale menos, me tenés que dar más pesos para llevar lo mismo. Y con un poco más de paciencia, porque son mercados que tardan más en reaccionar, con ese mismo peso que ha perdido valor, vos vas a querer comprar servicios, pero el señor te va a decir, bueno, ese peso ahora vale menos, me tenés que dar más pesos. Eso es lo que llamamos inflación. En realidad, ¿sí?, en donde primero uno ve la pérdida de valor de la moneda, es en el mercado cambiario, y después lo vemos en el tipo de en los precios de las góndolas. Por eso en la economía real se traslada después. Se equivocó el Banco Central
en no frenar la mini corrida contra el peso, cuando perdió fuertemente valor nuestra moneda entre mayo y agosto del año pasado, y se volvió a equivocar en no hacer lo mismo entre mediados de diciembre y finales de enero. Ahora, imagínate que vos llegas a esta situación en la cual por ahí hubo factores distintos que generaron una corrida cambiaria. Y vos viste que esa corrida contra el peso, en otras ocasiones el Banco Central no la frenó. ¿Vos le vas a creer que la va a frenar? Claro, bueno, no. Lo que decimos, el tema de la confianza, el tema de la confianza. Tengo que ir un pequeño suspiro, Aldo, vos sabés, a esta hora de la noche. La verdad que tengo un montonazo de temas para hablar con vos, porque también, digamos, ¿cómo entonces este combo tenés la parte de la responsabilidad muchas veces del mundo empresario, parte de la responsabilidad, por supuesto, de ciertos sectores, al menos de la oposición, que tradicionalmente en la Argentina, cuando están en la oposición, se, digamos, desvarían con proyectos demagógicos que nada tienen que ver con el bienestar de la gente en la diaria. Pero a raíz de esto quiero que hablemos el próximo bloque un poquito de la ley de fomento del empleo, que se debería llamar así, que sería una reforma laboral que hay que hacer a como de lugar porque estamos 50 años atrasados. El próximo bloque. Sí, acá estoy charlando con Aldo, charlando varias cosas. Aldo, yo digo ley de fomento del empleo porque estamos, creo que en general todos saben, o algunos no, pero en general la gente se da cuenta que hay toda una legislación laboral en la Argentina que perjudica, y más en los últimos años, con un mercado laboral que ha cambiado profundamente y que va a cambiar más en los próximos tiempos, a nivel mundial lo digo, que perjudica al que quiere trabajar en blanco. Lo perjudica porque en general, no hablo del gran empresario que puede, tiene espaldas, ¿no? La pequeña y mediana empresa que quiere tener 5 o 10 trabajadores y en regla, en blanco, tiene tal cantidad de impuestos para pagar por sobre el salario, que resulta que muchos dicen, yo tengo que cerrar, si tengo que pagar esto, cierro. No solamente tiene que asumir impuestos como costos extrasalariales, o sea, fuera del salario que recibe el empleador, sino que además los empresarios tienen que asumir costos que son de contingencia, o sea, que pueden llegar a suceder porque tenemos una legislación que genera una posibilidad de litigiosidad judicial, o sea, de que te demanden por cualquier cosa en los juzgados, enorme. Entonces, es realmente hoy riesgoso tomar un empleado en la Argentina para producir. Y la realidad es que eso lo hemos visto reflejado en algo notable. En todo el mundo, viste que se dice, y siempre se dijo acá en la Argentina, hay que proteger a las pymes porque las pymes son las que más generan empleo y bla, bla, bla. ¿Vos sabés por qué son las que más generan empleo? ¿Por qué? Fundamentalmente porque no tienen capital. Y entonces, como no tenés capital para comprarte una máquina, que lo necesitas todo juntito, para producir un poco más, es mejor tomar empleado que le pagás en cómodas cuotas, por decirlo de alguna forma. A tal punto esto es así, y se demuestra lo mala que es nuestra legislación laboral, es que en cuanto las pymes tienen crédito para comprar máquinas, lo que hacen es sustituir empleados con máquinas para producir, que es lo que ha pasado en los últimos 2 años. Gran parte de las importaciones de máquinas, que se han importado muchísimo, han sido para las pymes, una cosa notable. De hecho, casi el 90% de las importaciones son bienes de capital. Y fundamentalmente la gran mayoría son para las pymes. ¿Por qué están sustituyendo mano de obra? Porque lo que la gente no se da cuenta es que en el mundo, ¿sí?, las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, como lo pasaría en tu familia, que si vos sobreprotegés un hijo, en realidad no le estás haciendo un bien, le estás haciendo un daño, ¿no?
Después vamos a ver cuáles son los daños que le estás haciendo. Pero uno de los daños que estás haciendo al sobreproteger a los trabajadores es dejar, a los que tienen un trabajo formal, es dejar afuera de ese mercado a todos los que no la tienen, por ejemplo. Porque esos nunca van a lograr tener un empleo. ¿Por qué? Porque si para poder hacer algo, decidir algo sobre este empleado, tengo que asumir un montón de riesgos, un montón de costos de indemnización, por ejemplo, exagerados, claramente yo voy a tratar de no tomar a los que no tienen trabajo, no darles empleo. Entonces, ¿cómo funciona la legislación argentina, que es además antiquísima y fue pensada en función de una ley que era una ley fascista, porque era de la ley del laboro de Mussolini? Bueno, funciona diciendo, bueno, acá no vas a poder echar a nadie. Ahora, como vos no podés echar a nadie o te la hacen tan difícil, claramente nadie quiere generar puestos de trabajo. Claro. Conclusión, el que tiene trabajo está fenómeno, el que se queda sin trabajo no va a conseguir nunca más trabajo, ¿sí? Y el que no lo tiene, porque ingresa en el mercado laboral, tampoco lo va a conseguir. En el mundo no funciona así las cosas. A los trabajadores se los protege, ¿sí? Pero la apuesta es a que se generen tantos puestos de trabajo que, en definitiva, el señor cuando pierde el trabajo tiene muchos otros trabajos para elegir. De hecho, así funcionan, por ejemplo, Alemania, así funcionan los países escandinavos, así funcionan todos los países que vos puedas mencionar que tienen bajo desempleo. No porque evitan que un empresario que está pasando por un mal momento eche a alguien, sino porque hacen las cosas tan fácil y tan bien que hay mucha gente generando muchos empleos. Ganan las empresas y ganan los trabajadores. Esa sería la lógica. Está estudiado también el periodo, por ejemplo, en el cual el trabajador en estos países, más o menos en promedio, logra conseguir un nuevo empleo o reinsertarse laboralmente, ¿no? Y es más o menos 4 meses. Pero no 4 meses porque no consiguió durante 4 meses trabajo. Es 4 meses porque está eligiendo el mejor trabajo. Qué bárbaro. Eso no pasa acá en la Argentina. Claro. ¿Qué parte nos perdimos? Tenemos una legislación de hace 70 años para dar trabajo en el siglo XXI, claro, con las nuevas tecnologías. Cuando vos analizás las cifras hoy de generación de empleos, que son muy fuertes, vas a notar que hay un montón de generación de empleo que suena a independiente. Sí. Bueno, muchos de esos empleos independientes, los monotributistas, por ejemplo, en realidad es empleo que debería ser formal, pero como nuestra legislación no contempla las nuevas modalidades de empleo para empresas de tecnología avanzada, terminan tomándolos como monotributistas, porque si no se meten en un lío. Y hay otra cosa interesante, Aldo, en todo este panorama, lo que ocurre con el mundo de los jóvenes, ¿no? Que el desempleo es muy alto en la franja que va entre los 20 o 20 y pico y los 30, 35, porque se da la paradoja de que en general las mayores empresas obviamente prefieren a alguien con experiencia, pero fundamentalmente si una empresa chiquita, no estoy hablando de una pequeña fábrica pequeña, insisto, tiene que elegir entre alguien, el riesgo que tiene ya es grande, ¿no? Partimos de la base que tiene un gran riesgo al tomar a alguien de manera formal. Si tiene que elegir asumir un riesgo, es preferible, digamos, asumirlo con alguien que ya tiene experiencia, porque al menos no le tiene que enseñar el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que hoy te obligan a tomar a un empleado con o sin experiencia al mismo costo. Claro. Obviamente siempre vas a elegir al tipo que tiene experiencia. Exacto. No tenemos en nuestra legislación un incentivo hoy para los jóvenes. Algo que permita formar jóvenes sin experiencia. Claro. Esa figura de aprender un oficio, claro, eso no existe en la Argentina. Por eso es que el desempleo entre los jóvenes, el porcentaje, es el doble que el del total de la población. Claro. O sea, una barbaridad. Estamos condenando a nuestros jóvenes a no conseguir trabajo por no tener este tipo de legislación que permite a una empresa formarlo. Es cierto, probablemente el chico gane menos, pero en la medida que yo aprendí a hacer un trabajo, claro, después ahora que lo sé, para que yo me quede me vas a tener que pagar más. Claro. Y si no, voy y busco otro trabajo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Pero si yo nunca logro que alguien me enseñe a trabajar, aunque sea por un salario menor,
nunca voy a tener esa formación que me va a permitir conseguir trabajo. Y es lo que tenemos. De hecho, nosotros hemos hecho un video que se llama La Ruleta Laboral. Sí, lo he visto, es muy pedagógico, muy pedagógico. Justamente explica estas cosas. Otra cosa que la gente suele no entender, ¿no? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, ¿está? A veces le ponen impuestos a los empleadores, dicen, bueno, el 10% de la nómina va a ir a parar a los sindicatos o al gobierno, ¿no? Y dice, bueno, no importa, eso se lo sacan a los empleadores, ¿no? Cuando vos vas a tomar una persona, vos decís, bueno, a ver, veamos, ¿cuánto me va a producir este señor? 100 pesos. Bueno, a esos 100 pesos agarro y digo, bueno, ¿cuántos impuestos tengo que pagar? 20 pesos. Bueno, te voy a poder pagar 80. Claro. ¿Cuántos costos sindicales hay? 10. Bueno, te voy a poder pagar 70. ¿Cuántos costos por las dudas me hagan un juicio, tenga problemas legales por tomarte, puedo tener 10? Te voy a pagar 60. ¿Sí? Y si vos me sumás otro costo, te voy a pagar menos, porque nadie va a tomar a una persona para que le dé pérdida. O sea que todos los costos extralaborales que se ponen, ya sea por la litigiosidad de la legislación laboral o por impuestos o por los sindicatos, siempre en el tiempo la va a terminar pagando el empleado, no la paga el empleador, porque el empleador lo que mide para tomar a una persona es su costo laboral, que incluye todo eso. Y eso tenés que producir vos y todo lo demás te lo van a sacar de tu sueldo y siempre va a ser así. La verdad, me quedo sin tiempo. Estamos todos muy atentos a tu explicación. La verdad, Aldo, como siempre, un placer, muy didáctico. Empecé hablando de sentido común, ¿eh? Esto es sentido común. Gracias, Aldo, como siempre. No, gracias a ustedes. Y yo, ya sabe, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Hasta la próxima. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Me escribió mi primo, el de España. ¿Qué dice? Marquitos, ¿qué pasó con esta Claudia? Me gustaba más la otra. Bueno, decirle que a mí me gusta más la moto y mira dónde estoy. Bueno, la mote. Escúchame, ya que estás con la compu, ¿por qué no te fijas qué onda en los préstamos personales en el Galicia? Que quiero convertir el vestidor en un escritorio. El vestidor en un escritorio. Dale, Marco, dale, que tardo más en explicártelo a vos que ellos en darme el préstamo y te lo dan online. Ahí está. Ahí está. En pino busca, ¿eh? No, madera laqueada. No. Es caro, pero dura toda la vida. No. Toda la vida. No. Para siempre, mi amor. Pino. Pedilo en bancogalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.